Servid con la humildad. Filipenses capítulo 2, ahí donde tuvimos la lectura inicial. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11. En esta tarde vamos a hablar acerca de los ingredientes de una comunidad cristiana, ¿verdad? Casi siempre usamos esta porción bíblica para reconocer la humildad de nuestro Señor Jesucristo, la humillación del Señor Jesucristo, pero queremos aprender, ¿verdad?, de esa humildad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a la escritura. Dice Filipenses capítulo 2, verso 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, nuestro amado Dios. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a amarte como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a captar, Señor, tu palabra, y que quede escrita en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos a no fallarte. Sé tú nuestro maestro en esta tarde, bendito Dios, bendiciendo cada vida, Señor, aun de aquellos que están viéndonos a través, Señor, de una pantalla. Que tú bendigas, Señor, sus vidas con esta palabra. Ayúdanos a vivir en esa armonía, Padre Santo, a dar lo mejor de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Obediente hasta la muerte. Estaba entre obediente hasta la muerte o servir con humildad. Pero vivimos en una época muy bien descrita por el título de una película, ¿verdad? Por ejemplo, Los altivos y arrogantes. Un buen título para una muy buena película. Y vivimos en los tiempos donde la arrogancia, la falta de humildad, la falta de mansedumbre, la altivez es la que brota. Y es difícil, pero reconfortante encontrarse a quienes son mansos y humildes, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente usted cuando puede hablar con personas? Y desde el momento en el que siente aquella amabilidad, aquella aceptación, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Nos sentimos cómodos, nos sentimos como que llegamos a un buen sitio, a un buen lugar, donde somos aceptados, donde podemos sentir la amabilidad de las personas, que no hay altivez, no hay orgullo, no hay soberbia, no hay nada de aquello que golpea, porque esas cosas que no son buenas pues golpean, ¿verdad? Entonces la mansedumbre consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, esto va más allá en nuestro interior. No tampoco, ¿verdad?, consiste en relaciones con sus semejantes, y tampoco se trata meramente de una disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el interior, en el alma. Y el alma es el carácter. El alma es el centro de las emociones, pensamientos, voluntad, ¿verdad? Y entonces, se le ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Si nosotros, ¿verdad?, somos mansos, o sea, no cuestionamos su palabra, la aceptamos y obedecemos a Dios, es con Él primeramente, ¿verdad?, que mostramos esta mansedumbre. Y es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, y por ello sin discutirlos ni
poner resistencia ni resistirlos, ¿verdad? Entonces este término está estrechamente relacionado con la palabra tapeinosofrune, tapeinosofrune, otra palabra difícil, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una que estuvimos viendo en la reunión de matrimonios? ¿Alguien se acuerda? Indisolubilidad, ya se me había olvidado a mí. Indisolubilidad, ¿verdad? Estábamos hablando de esa palabra, y ahora pues tapeinosofrune, que es la palabra original, ¿verdad? De mansedumbre. Bueno, y humildad, y es una directa consecuencia de ella. Filipenses, ahí donde leímos, nos describe, ¿verdad? Cómo nosotros debemos actuar, y nos pone el ejemplo máximo al mismo Señor Jesucristo, que siendo Dios, porque ¿qué otro ejemplo podía usar el apóstol Pablo? A Moisés. Moisés falló. Y aún Moisés, teniendo un alto rango, ¿verdad?, de autoridad que Dios le dio para guiar a un pueblo, pero aún así podemos hablar de la mansedumbre de Moisés, aquel que se antepuso para que el Señor no matara a todo el pueblo, ¿verdad? Este mes pasado, el hermano encargado de los varones, mi hermano Ochoa, nos encargó que leyéramos Éxodo. Y estuvimos hablando precisamente este viernes acerca de ello, y algunos hermanos tocaron, ¿verdad?, puntos muy importantes dentro de ello, ¿verdad? Moisés, que el líder de Israel. Pero el apóstol Pablo usa al mismo Señor Jesucristo, que siendo Dios, se despojó, o sea, dejó su trono, dejó su gloria, su majestad, ¿verdad?, para venir y hacerse hombre. Imagínense ustedes, por ejemplo, ustedes admirarían, por ejemplo, bueno, hay dueños de compañías, de empresas, incluso de casinos, ¿verdad? Gente con mucha solvencia económica, gente que no se atreven muchas veces a agacharse para levantar un papel y ponerlo en la basura, porque, ¿verdad?, para ellos tienen que hacer una valla para que ellos pasen, ¿verdad? Cuando un presidente va a llegar a un pueblito, ¿qué es lo que hacen? Ponen a toda la gente, ¿verdad?, a limpiar sus patios, a barrer las calles, a adornarlas, a ponerlas bonitos, y específicamente en las calles donde él va a pasar. Es un alto personaje. Entonces es muy difícil imaginarnos, porque eso no es común en este mundo, ver a un hombre de una autoridad tan alta haciendo funciones muy bajas. Aunque un hombre sepa cómo cambiar una llanta, pero dado el grado de importancia, ¿verdad?, usando un traje o una corbata, no se va a agachar a cambiar esa llanta. Y no importa el tiempo, o pide un Uber, o manda, o pide otro, no sé, pide un taxi, o pide una grúa para que lleven el carro, para que le arreglen el carro, dado el grado de importancia, no porque no sepa cambiar una llanta. Hay quienes, ¿verdad?, o porque no, bueno, en fin, podemos buscarle muchas cosas, pero así es como actúa el ser humano. Con un poquito de autoridad, con un poquito de poder, puede perder los pies de la tierra. Usted se da cuenta, ¿verdad?, que hay personajes ahí dentro de su trabajo que muchas veces se les olvida de dónde vienen, y cuando llegan a una posición, ¿verdad?, son como verdugos. O sea, son duros. No que no tengan que ejecutar su trabajo, por supuesto, ¿verdad?, pero hay quienes lo hacen de una mala manera, se ensañan, y eso es. Y entonces vemos aquí al Rey de Reyes, al Rey del universo, al dueño del mundo, al que creó absolutamente todo, poniendo un ejemplo de humildad. Y esto, hermanos, es realmente, cuando pensamos y profundizamos en ello, realmente qué difícil es poder entender eso, cómo el Dios de todo vino a la tierra y se inclinó ante sus discípulos a lavarle los pies.
realmente incomprensible. No es común. Es algo fuera de lo normal. Es por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da los ingredientes para tener una buena comunidad cristiana. Y comienza diciendo, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hemos hallado consuelo en Cristo? ¿Hemos hallado salvación? Y dice, si algún consuelo de amor, hermanos, o sea, el apóstol Pablo está poniendo a los hermanos de Filipos, ¿verdad? Les está como, no reprochando, no echando en cara, sino que les está haciendo ver de una manera bien notoria cómo antes quizás ellos estaban, no tenían consuelo, estaban sin Cristo, no tenían esperanza, no tenían amor, ¿verdad? Quizás, y menciona ahí, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice, si alguna misericordia. Él dice, si han sentido eso de parte del Señor, dice, completen mi gozo. O sea, háganme feliz, dice, si tu cristianismo es verdaderamente auténtico, entonces hazme feliz. ¿Y cómo me haces feliz? Bueno, siendo humilde, siendo manso, comportándose de esa manera. O sea, ¿sabe qué es lo que nos hace mucho daño como seres humanos? Porque muchas veces tenemos problemas entre unos y otros. Dentro de la iglesia también sucede esto. En el trabajo también. Y todo donde hayan grupos, ¿verdad?, de personas, siempre van a haber roces, fricciones, sentimientos y bueno, desacuerdos, y todo eso se da. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo que nos afecta a muchos y se llama orgullo y egoísmo. Cuando solamente queremos para nosotros y no compartimos con nadie más, o cuando somos orgullosos y queremos que nuestro gallo siempre gane. Tener siempre la razón, aunque no la tengamos. Y eso es lo que nos ha traído tantos problemas. Y en esta iglesia también los había, aquí con los hermanos de Filipos. Por eso el apóstol Pablo le dice, hermanos, si han encontrado, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si han recibido de parte de Él, completen mi gozo, hombre, sintiendo lo mismo. O sea, así como el Señor les ha dado misericordia, amor, esperanza, salvación, dice, teniendo el mismo amor entre ustedes, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y qué bonito es estar en armonía, ¿verdad? En la mañana el hermano que nos trae la enseñanza hablaba acerca de esa armonía. Y esa armonía, mis hermanos, es cuando él decía, ¿verdad? Y es así, si tú tienes una buena relación con Dios, esa relación que es vertical, vas a poder tener una buena relación, horizontal, sí, vertical y horizontal. Necesito regresar a la escuela. Y entonces, teniendo una buena relación así, entonces ese amor que nosotros no podemos sentir por el ser humano, si estamos desconectados de Dios, no vamos a poder dar lo que no tenemos. Porque hay cosas, mis hermanos, que quizás podemos dar, pero muchas veces es solamente por conseguir algún beneficio. Así es como funciona allá en la sociedad. Hay mucha gente que hace cosas buenas, pero para lograr beneficios para ellos. Pero hay cosas en las que nosotros, porque recibimos de Dios, podemos dar para los demás. Entonces, dice, sintiendo lo mismo, de la misma opinión, ¿verdad? Piense de la manera cuando sea posible, sintiendo lo mismo, es poniéndonos en el lugar. Sabe que muchas veces por eso no nos comprendemos unos a otros. Y a veces cuando alguien solamente acciona de una manera diferente, contraria, o actúa, ¿verdad?, diferente, a veces solamente lo señalamos, lo juzgamos, o simplemente nos sentimos ofendidos y recibimos la ofensa y nos quedamos con ella, porque muchas veces no estamos sintiendo lo mismo que está sintiendo aquella persona. ¿Qué decimos cuando se le muere un familiar a alguien, a algún pariente, a alguien conocido? Decimos, lo siento mucho, pero realmente tendremos el mismo sentimiento.
Quizás habremos pasado en algún momento, ¿verdad?, por algún sentir parecido a ese, pero en ese momento no estamos sintiendo lo mismo que esa persona, y es solamente una expresión de, ¿cómo se dice? De simpatía, ¿verdad? O estás tratando de ser, sí, ¿verdad? Tratando de que la persona se sienta en ese momento fortalecida, que no está sola. Amén. Y entonces, sintiendo, dice, lo mismo, que seamos de un mismo sentir. Y entonces en 2 Corintios 10:1, el apóstol Pablo dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire, está poniendo al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí. ¿Qué dijo? Que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la mansedumbre, mis hermanos, es algo que se puede aprender. Y la humildad también es algo que se puede aprender. A veces escuchamos de personas, dicen: no, yo conozco, mira, este es petrolero, ¿verdad? Esta mañana hablaba con alguien y dice: este es dueño de petróleo, de una compañía, y creo que él tiene un valor es ese dueño, ¿verdad? Dice: su persona vale $3 billones. Dije: wow, vale bastante el Señor, ¿verdad? Pero dice: yo lo conozco, digo, y es bien sencillo, es humilde. Y a veces llegamos a conocer personas que, ¿verdad?, no, están como yo, no tienen casa, carecen de muchas cosas, pero son bien ricos en orgullo y en altivez, ¿verdad? Y entonces el ser humano somos así, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: yo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, dice, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, dice, soy osado para con vosotros. O sea, esa palabra de osado es como atrevido, es como sagaz, es como que cuando el apóstol Pablo dice: cuando estoy con ustedes yo soy humilde, pero cuando estoy, ¿verdad?, como que me atrevo a decirles más las cosas directamente que cuando estoy con ustedes. Entonces, teniendo, dice, el mismo amor, teniendo el mismo amor. Y luego dice, dice, mantengan igualdad de amor, amen a todos igual que a cada uno. Y eso quisiéramos, ¿verdad? ¿Usted ama a todos por igual? Que es difícil. Y en ocasiones ustedes han escuchado que hemos dicho desde aquí, o bueno, yo he dicho desde aquí, que hay quienes se aman fácilmente, pero hay quienes hay que ponerle un poquito más de esfuerzo para amarlos, pero tenemos que amarnos. Pero dice que nos amemos, teniendo, dice, el mismo amor por todos. Amarnos con la misma intensidad, unánimes, y quiere decir unidos en un mismo espíritu, como uno solo, como un solo cuerpo, ¿verdad? Ese rato mencionaba a mi esposo, cabeza, cuello y todo, es un solo cuerpo. Y en Cristo, mis hermanos, nosotros formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Y como congregación, cuando venimos aquí, venimos como un solo cuerpo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el primer propósito, uno de los primeros propósitos, ¿verdad? Cuando venimos a adorar a nuestro Dios. Entonces, y luego dice que sintamos una misma cosa. Eso quiere decir que estemos unidos en el propósito, y es bueno estar unidos en cuanto al propósito verdadero de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito verdadero de la iglesia? Dar a conocer al Señor, dar a conocer de su salvación. Por eso Dios se creó una nación que falló, pero luego Dios ya tenía previsto, ¿verdad?, que viniera Jesucristo, y que la salvación no solamente fuera para los judíos, sino que se extendiera para todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como iglesia, como cuerpo, como tenemos un propósito que cumplir. ¿Y cuál es el verdadero propósito? La gran comisión. En esta tierra todavía estamos por esa razón. Ahora dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea que no debe haber egoísmo,
ni egocentrismo. Recuerdo que hace algunos años estuvimos sirviendo en una iglesia, y después de que nos fuimos de esa iglesia, al tiempo nos encontramos con algunos miembros. De hecho, estaban allá cerca del río, ¿verdad? Había un evento de bautismos, y los vimos. Nos acercamos y quisimos saludar a algunos, pero nos trataron con una indiferencia, como diciendo: ustedes ya se fueron, ustedes ya no pertenecen aquí. Y hay iglesias que crecen así, con ese egocentrismo. Se cierran. Dicen: aquí, si estás aquí, estás bien, eres salvo. Si te sales de aquí, si te vine, te conozco. Qué triste, ¿no? Y nos vamos a encontrar con iglesias que son bien herméticas, están bien cerradas, y que solamente hacen actividades, hacen eventos, y solamente para su iglesia. No permiten que otros participen con ellos. Y bueno, pues respetamos eso, pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, diferente. Que no hagamos cosas por vanagloria, ¿verdad? Y que tampoco por contienda. O sea, que no hagamos competencias entre nosotros. Hace años, en una lluvia de ideas que nos pidieron nuestro líder, ¿verdad?, que hiciéramos los pastores en una reunión, yo le propuse que como iglesias hermanas, ¿verdad?, porque somos hispanas, somos más de 24, creo, ahora, aquí en Las Vegas. Y yo le pregunto a usted: ¿a cuántas iglesias usted conoce que son hermanas de nosotros aquí en Las Vegas? Son muy pocas con las que nos relacionamos. Y nos relacionamos porque, pues, ¿verdad?, hacemos eventos juntos, como esta cruzada que viene para diciembre. Trabajamos varias iglesias, la invitación es para todas, pero muy pocos participan, muy pocos quieren participar. Y entonces, quizá dentro de la asociación, ¿verdad?, si ustedes van y preguntan quién es la Iglesia Bautista Galilea, a Galilea la conocen. Porque aún en los eventos, ¿verdad?, que es solamente para hermanos en inglés, también a veces tenemos presencia ahí. Y entonces yo le propuse que tuviéramos compañerismos entre iglesias, que por lo menos una vez cada 3 meses pudiéramos reunirnos en una sola iglesia, todas las iglesias hermanas, ¿verdad?, de habla hispana. Y no les pareció, no les gustó, porque dijo: bueno, es que luego, ¿verdad?, a lo mejor a algunos de los hermanos de esta iglesia les va a gustar su iglesia y se van a cambiar. Y dije: ¿y cuál es el problema? Si la iglesia es una, es una sola, no más en diferentes congregaciones, pero la iglesia es una. Jesucristo compró la iglesia con su sangre y somos una. Y bueno, ellos hacen eventos, nosotros hacemos eventos, y antes hacíamos invitaciones, pero nadie venía. Y a veces eran invitaciones así, pues, ¿verdad?, por lo menos el pastor, los pastores llegaron a venir en alguna ocasión. Y entonces a mi jefe yo le digo: bueno, ahí tiene las puertas abiertas, usted nomás dígame cuándo llega para que, ¿verdad?, los sugieres lo dejen entrar. Pero hay iglesias que tienen ese egocentrismo. Nos preocupa cuando la gente se va, y nos preocupa más cuando la gente se va y no se congrega. Pero me da gusto cuando sé que la gente que se va por lo menos se está congregando, y gracias a Dios por ello, porque por lo menos tenemos esa comunicación con los pastores. Cuando alguna oveja llega por aquel redil, inmediatamente el pastor: por aquí anda una oveja de verdad que trae la marca de Galilea, así es que solamente ¿verdad? Estamos relacionados, ¿verdad? Por lo menos. Y así cuando alguien llega también de alguna iglesia, ¿verdad?, también llamamos, y eso es bueno. Amén. Y luego dice:
En Tito capítulo 3, verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mire, el apóstol Pablo hablaba de todas estas cosas a los de Filipo, a los de Corinto, a Tito, ¿verdad? Le da recomendación en Tito. Tito está sirviendo, ¿verdad? Ahí en Tesalónica. Dice que a nadie difamen, dice que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice, antes bien, con humildad. Y la humildad en mente, humildad genuina, ¿verdad? Ver realmente lo que soy, pero dándome cuenta de dónde obtuve lo que tengo. ¿Sabe? Cuando no reconocemos la obra que Dios ha hecho en nosotros y pensamos y nos vanagloriamos nosotros, que es por nosotros, es por nuestra fuerza, es porque mi idea. No, todo tenemos que entregarlo al Señor. Todo tenemos que ofrecérselo a Él, ¿verdad? Esta mañana mi esposa me dijo, ¿sabes? Tengo una idea así, ¿verdad? Y le dije, bueno, qué gran revelación has tenido hoy, ¿verdad? Algo bueno. Dijo, sí, dijo, estaba yo pintándome y de repente llegó esa revelación. Bueno, estábamos bromeando, ¿verdad? Porque pues toda revelación, mis hermanos, la recibimos de aquí, de la palabra. Amén. Entonces, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora considere a los demás como más importantes que usted mismo. Y eso no implica, ¿verdad?, que los demás son realmente mejores que usted. Hermanos, ¿verdad?, con ese respeto, con esa amabilidad, reconociendo siempre a los demás. Qué bonito, yo escucho a veces a esposos, ¿verdad?, que ellos se tratan así con mucho respeto. Se tratan de usted. Eso es algo bonito, ¿verdad? Tanto él y ella, usted, ese es un nivel de respeto, o muestra de respeto. Y es muy posible que a lo mejor no usemos la palabra usted, ¿verdad? No nos tutiemos, pero que el respeto, esa línea, ¿verdad?, nunca se rompe, nunca se traspase, ¿verdad? Porque una vez que se traspasa esa línea, qué difícil es borrar, ¿verdad?, esas huellas de haber pasado esa. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, estímense, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y muchas veces eso es lo que no nos gusta. No queremos vernos inferiores a los demás. ¿Cómo se siente usted cuando alguien se siente como... A veces lo hemos visto como un mal, ¿verdad? Un prejuicio, o ¿cómo lo digo? Cuando alguien lo trata a usted con inferioridad, que lo subestima. Hablando, por ejemplo, que llega usted a un restaurante y a las personas blancas los atienden de maravilla, y a usted, por que lo ven que, ¿verdad?, es hispano, ¿verdad?, no lo atienden bien. A veces puede ser por la fama que tenemos, ¿verdad?, que no dejamos mucha propina. O no sé. Pero ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos como dicen, están haciendo discriminación, gracias, hermano. ¿Y cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad? Pero ¿quién es el del problema? ¿Los tratados o los que tratan así? Los que tratan. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos una identidad. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una identidad. Les he platicado una vez que yo venía del trabajo y los que conocen, ¿verdad?, o me han visto después del día de trabajo, yo termino, ¿verdad?, con la peluca al revés, volteada y lleno de polvo, como si me hubiera maquillado, pero de gris, de cemento. Y la ropa pues bastante sucia. Y
creo que en esa ocasión iba rumbo allá con mi hermano Ochoa y pasé por allá por la China. Ay, ya dije el nombre, ¿verdad? Híjole. Pasé a un restaurante, yo tenía hambre y entré al restaurante y me senté y vi que pasaban y atendían a todos menos a mí. Y dije, ¿cuándo dejé de ser? Dije, ¿cuándo me volví invisible? Dije, ¿verdad? Y llegó un momento en que empecé a hacer pucheros como queriendo llorar, así como ese ratito. Dije, no me van a atender, tengo hambre. Y yo veía que pasaban los platos así humeando y yo con hambre. Y entonces me levanté y fui y agarré el menú y entonces ya vino alguien como diciendo, pobrecito, se ve que no ha comido. Y entonces ella me atendió. Y entonces saqué la cartera, ¿verdad? Por si a lo mejor pensaban que iba a comer de gratis. Y me atendieron y pedí y comí. Pero se siente hay una sensación así como se siente feíto, ¿verdad? Pero sabe que aún eso es una enseñanza para nosotros. ¿Saben por qué? Para que nosotros no actuemos de la misma manera que los demás, que por las apariencias muchas veces juzgamos. Eso es peligroso, hermanos. Muchas veces nos llevamos muy malas experiencias, ¿verdad? Y recuerdo que hace años a otra hermana se le había quedado un carro y yo fui a ayudarle. Y era en esos tiempos cuando se ponía bien frío, creo que como en el mes de febrero, unos vientos y luego pues aquí, ¿verdad? Cuando hay nieve pues es frío. Y metido allá abajo del carro. Y luego veo hacia allá había una iglesia y eran como las 10 de la noche. Y había gente que estaba llegando y abrían la puerta y entraban. Pero había visto ya en 3 ocasiones, había hecho la lucha de entrar a un indigente, tratando de entrar y le cerraban la puerta. Y así, ¿verdad? Y entonces ya cuando salí de abajo del carro me dice la hermana, me dice, es de mi edad y nos conocemos desde hace mucho tiempo y por eso nos tuteamos, y me dijo, Daniel, me dijo, ¿ya vistes? Le dije, sí. Dije, mira, que Dios permitió que tu carro se descompusiera aquí. No soy mecánico, Dijo, solamente dijo, para que tú y yo tengamos una lección. Dije, mírame, qué mal se ven, ¿verdad? Cerrándole la puerta a alguien que tiene una necesidad. No sé si tenían vigilia, qué tenían, pero de seguro tienen un café, un atolito ahí adentro, o por lo menos el ambiente está calientito. Y esta persona, imagínate, unas horas que estuviera ahí adentro, no le pasaba nada. Pero eso es una enseñanza para ti y para mí, para que podamos, ¿verdad?, comprender la necesidad. Y hermanos, la Escritura nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores, dice, a él mismo, o sea, hablando de nosotros, ¿verdad? Así tenemos que actuar. Entonces considere a los demás como más importantes que usted mismo. No implica, dice, que los demás son realmente mejores. O sea, vamos a encontrar personas que realmente, en su capacidad, en su habilidad, en su destreza, sean mejores que yo. ¿Qué importa? Si no tenemos cuidado, eso nos hace nacer en nosotros un celo. No, él es así porque, ¿verdad? Y empezamos a justificar del por qué esas personas llegan a tener esa destreza. Por ejemplo, en México tenemos, un ejemplo, buenos boxeadores. Aquí en Estados Unidos también, ¿verdad? Nuestros compatriotas, conciudadanos, también son buenos. Usted dice, pero en México, los que han salido, muchas veces ellos, después de un día de trabajo, van y entrenan, ¿verdad? Porque son personas que, y aquí
por ser deportista, les pagan o tienen, ¿cómo se llaman? Los sponsors, ¿cómo en español cómo se dice? Gracias. Miren, no aprendo inglés y el español se me olvida. Patrocinadores, ¿verdad? Y aquí se dedican solamente para ello, para entrenar. Y entonces son buenos porque nomás a eso se dedican, ¿verdad? Y entonces nosotros no tenemos que, si hay alguien mejor, con mejor destreza, con mejores habilidades, con dones mejores que nosotros, ¿verdad? Aún tenemos que reconocerlo, con humildad, ¿verdad? No decir, ay, se cree mucho porque, ¿verdad? No. Y tampoco ver a los demás con inferioridad. Entonces, 1 de Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, le está diciendo el apóstol Pablo ahora a Timoteo, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y otra vez, la mansedumbre. La mansedumbre. Y hermanos, cuando hablamos de mansedumbre, dice la escritura que Moisés era más manso, el hombre más manso de toda la tierra. De toda la tierra. Ya lo dije en una ocasión, ¿verdad? Hablando de Moisés, era tan manso que cuando Dios le dijo, voy a borrarlos a todos del mapa, y de ti, le dijo a Moisés, levantaré una nación más grande y más fuerte. O sea, la descendencia de Abraham hasta ahí va a llegar. Pero ¿sabe qué dijo Moisés? No, Señor, miren, un hombre que tan manso. Dijo, ¿cómo? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que sacaste a este pueblo para matarlo aquí en el desierto. Y miren, Moisés dándole consejos a Dios. Pero lo único que Dios quería era que mostrarle a Moisés a sí mismo el nivel que él había aprendido de mansedumbre. Porque, bien, imagínense, después nos iba a decir Abraham, sino Moisés. Su nombre iba a ser grande. ¿A cuánto le gustaría que su nombre quedara ahí para la historia? El orgullo nos hace sentir eso. Quisiéramos que nuestro nombre se perpetuara, pero pues tristemente los seres humanos somos así. El único que permanece hasta ahora es Jesucristo, que divide la historia y que es conocido a nivel mundial, ¿verdad? Y yo creo que no haya nación que no haya escuchado acerca, porque se habla del antes y después de Jesucristo. Él es el que divide la historia. Hay una tumba vacía. Hay hombres, han habido hombres científicos y hombres muy importantes en esta tierra, pero ¿saben? Han quedado en la historia. Pero si nadie lee la historia, nunca nadie va a conocer su nombre. No quedan para la perpetuidad. Y muchas veces el ser humano o nosotros quisiéramos que, ¿verdad? Hicimos algo en el pueblo. Yo recuerdo que allá en nuestros pueblos muchas veces pedían que, bueno, las personas que tenían billetes, ¿verdad?, hacían un parque y cada uno de los señores importantes de ahí, ¿verdad?, pues para que no pagara el gobierno, le decían, le gustaría donar una banca para el parque, mire, ahí va a estar escrito su nombre. Dice, no, si ahí va a estar mi nombre está bien, ¿verdad? Pongan 2 bancas. Uno que lleve Daniel de Jesús y el otro Liliana Barrera de Jesús. Orgullo. Entonces, mansedumbre. Imagínense, dijo Moisés, mi nombre. Ahora todos van a, ¿verdad? Mi descendencia va a ser más fuerte, más poderosa. No fue así. Tuvo la oportunidad de ser muy importante. Sin embargo, dijo, no, Señor, no. Entonces, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta recomendación es para Timoteo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y esto tiene que ver con los intereses personales. Dijo Benjamin Franklin,
dijo que un hombre envuelto en sí mismo forma un paquete muy, muy pequeño. Por eso la unidad, mis hermanos. Si nosotros trabajamos individualmente, ¿verdad? Tratando de levantar algo, va a ser muy difícil, va a ser muy cansado. Pero si nos unimos para hacer algo, oiga, qué grandioso, qué grandes cosas podemos llegar a lograr. Gracias, hermana Silvia, por traernos comida ayer. Gracias a mis hermanos que estuvieron el día de ayer ayudándonos también. Estuvimos echando un pedazo de cemento, ¿verdad? Y cuando llegué temprano dije, bueno, a lo mejor me va a tocar solito aquí con Marcelo, el viejito y yo también. Entonces a lo mejor no vamos a avanzar mucho. Pero luego llegó otro hermano y dije, bueno, ya somos 3, ¿verdad? Cordón de 3 dobleces, dicen, no se rompe tanto. Y al rato llega mi hermano Mario y dije, ya somos más, ¿verdad? Y así se fue haciendo, ¿verdad? Y al rato llega mi hermano Jacob y dije, y ya no voy a hacer finish porque yo no sé hacerlo, ¿verdad? Para empezar. Y mi hermano, por cierto, ¿verdad? Es buen finishero. Y entonces se armó el equipo, ¿verdad? Y pues aunque nos dijeron todo el día nomás para ese pedacito, es que eso nos dio bastante ánimo porque nos faltan otros espacios más que cubrir, ¿verdad? Entonces, pero la unión, hermanos, la unión es lo que hace la fuerza. Se imagina, éramos 4, ¿verdad? Y 5, ¿cuántas? Ya, no sé. Pero se hace más fácil el trabajo. Se hace más fácil. Ya cuando el hermano Mario dijo, ahorita vengo, tengo una cita, me voy, dije, híjole, como que ya pesaba más la pala. ¿Verdad? Y siempre se siente la ausencia de alguien. Entonces, pero en la iglesia, mis hermanos, así es también. Cuando somos muchos los que trabajamos y todos, no hay cansancio, no hay estrés, no hay nada de esas cosas, ¿verdad? Y se puede lograr mucho más. Pero cuando somos muchos y somos pocos los que siempre están, ¿verdad? Esto va a ser pues tedioso. Por eso este es un llamado a la unidad, a ser mansos, a ser humildes. Y entonces a veces yo sé que no nos gusta ensuciarnos. Y sabe, yo a veces cuando la gente nueva llega al trabajo y yo los veo que andan agarrando las cosas así como que no quieren ensuciarse, desde ahí dije, este trabajo no es para él. Vaya y consígase uno de oficina porque aquí no va a funcionar. En el trabajo éntrele con hambre. No tenga miedo a ensuciarse, que aquí todavía creo que tenemos suficiente agua, ¿verdad? La ropa se lava, uno se baña y ya, todo bien, ¿verdad? Y entonces, con hambre de triunfo, dicen, no mirando nada por lo suyo propio, sino, ¿verdad? Siempre por los demás, juntos podemos hacer grandes cosas. Colosenses 3:12, ya estoy en la recta final. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, otra vez, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, hermano. El mejor ejemplo de humildad, de mansedumbre, nuestro Señor. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto trabajo poder perdonar algo. Y a veces sencillas, cosas tan pequeñas. Ahorita no estoy. El Señor Jesucristo, mire, estando en la cruz, después de todo lo que le habían hecho, imagínense todo lo que le habían hecho, ya lo habían clavado, usted se ha astillado, alguien le ha hecho a propósito algo, pues a él lo clavaron, le metieron la lanza, a él le pusieron una corona de espinas, le arrancaron la barba, lo habían golpeado,
Le habían roto la espalda a puros latigazos, le reventaron el cuero, se desangró, debió haberse desmayado varias veces. No hay detalles de eso, pero dice que derramó su sangre y estando ahí todavía dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque todavía después de eso llegaba la gente y se paraba. Mira, a muchos salvó, pues no puede salvarse ni a sí mismo. Si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, ¿verdad? Y aún el que estaba ahí al lado también le dice lo mismo: perdónalos. Por eso dice el apóstol Pablo: así como Cristo, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces no podemos pasar por alto una ofensa. A veces nos ponemos al tú por tú con las personas. No deberíamos. Sino, dice, cada cual también, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, cuide de los intereses de los demás. El lugar para la aplicación cuidadosa de la regla de oro, como quieres que sean contigo, que traten, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por mis vecinos, porque pues cuando yo olvido cerrar el garage, ellos me llaman: vecino, dejó el garage abierto. Vecino, alguien anda rodeando ahí sus carros. Y de la misma manera, si yo veo algo, yo también le comunico, le llamo, nos cuidamos, ¿entiende? No viendo solamente por lo de nosotros: no es mío, que se lo lleven al cabo y qué, ¿verdad? No, cuidando también lo de los demás, amén, participando los unos de los otros. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. Pablo cita varias cosas notables en el Señor, que Él dio de sí por los demás, y no solamente dio de sí, sino que lo dio todo. Cuando vio una necesidad, Él lo dio. Aún usó su poder sobrenatural como Dios para suplir la necesidad de los demás. A un manco le hizo salir una mano nueva. La ciencia no puede hacer eso. Al ciego le dio la vista. Le dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Pero para él, en su necesidad, él no usó su poder sobrenatural. La Biblia dice que él tuvo hambre. Por eso pasó por aquella higuera, dice, buscando, y no encontró. Y también dice que tuvo sed, aún estando ahí en la cruz, él tuvo sed. Dijo: tengo sed. Siendo Dios, pudo haberse suplido a sí mismo, pero no lo hizo. Pudo haberse bajado de la cruz. Pudo haber pedido una legión de ángeles para que vinieran y lo defendieran de aquellos enemigos. No lo hizo. Y todo lo que estuvo dispuesto a hacerlo fue por amor. La prueba de otra, él servía a los demás. Y ustedes, yo estoy seguro que han escuchado por lo menos en alguna ocasión esta frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y también Él se arriesgaba con las personas. Consagró su vida a la de un pequeño grupo de personas, a sus discípulos, a aquellos que llamó, a los 12, aunque había una gran cantidad, una multitud que siempre le seguía, que también eran considerados discípulos. La prueba de comunidad cristiana. ¿Cómo cuida usted los intereses de otros creyentes? ¿Cómo los cuida? ¿Cómo usted vela por la salud espiritual de sus hermanos? Cuando usted le llama, ¿cómo puede usted en la práctica mostrar la mente de Cristo de acuerdo a lo que hemos visto en este pasaje bíblico? Vivir siguiendo el ejemplo de Cristo cambiaría todas nuestras relaciones, teniendo
la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Ser obediente al Padre, ser humilde, ser manso. Podemos seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ahora quiero cerrar con esta ilustración. Escuchaba a uno de los predicadores del siglo pasado y él decía que había un oficial de policía rondando la parte norte de Gran Bretaña, cuando de repente escuchó un sollozo allá en las penumbras, y era un niño que estaba llorando. Cuando el oficial se acerca, le dice al oficial, le dice: Señor, estoy perdido y no sé cómo llegar a mi casa, me lleva a mi casa. Y entonces el oficial le menciona todas las calles que él conoce, incluso nombres de tiendas, y el niño no reconoce ninguna de ellas. Pero el niño, pues con sus lágrimas rodando por sus mejillas, desesperado, le dice el oficial: ¿ves aquel lugar? Hasta allá había una iglesia en el centro de la ciudad, con una cruz blanca que sobresalía en la ciudad. Y le dice: ¿crees que de ahí reconocerías tu casa? Y el niño le dice: sí. Dijo: llévame a la cruz, yo sé que de ahí yo encontraré mi casa. De la misma manera, mis hermanos, nosotros necesitamos ser guiados por esa cruz, la cruz de Jesús. Y aunque esa cruz está vacía, predicamos a un Jesucristo vivo, ese Jesucristo que tiene poder para venir y entrar en su corazón. Y en esta tarde yo quiero invitarle que si no has invitado a Cristo en tu corazón, Él puede guiarte, Él puede llevarte a casa. Hablamos quizás mucho de la cruz y a veces hacemos énfasis de la cruz, pero no es la cruz la que hizo los méritos. La cruz fue el instrumento donde Jesucristo pagó el precio por el pecado tuyo y el mío. Fue así, en ese lugar donde Dios quedó satisfecho con el pago del pecado de la humanidad. Ese es el único sacrificio que Dios aceptó. En esta tarde yo quiero invitarte, si todavía no has abierto tu corazón a Jesucristo, mira la cruz, pero esa cruz está vacía. Jesucristo es el Cristo que puede venir y entrar en tu corazón. Solamente tienes que reconocer que eres pecador. Nosotros también lo hicimos. Y le pedimos un día al Señor: ven y perdona todos mis pecados. Entra en mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. Amado Dios, en esta tarde te damos las gracias. Gracias por enseñarnos acerca de la humildad, de la mansedumbre, que necesitamos recordarnos todo el tiempo, porque nos vamos a encontrar en situaciones donde necesitamos recordar, Señor, que conocemos tu palabra. Queremos ser guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo. Perdónanos por todas las veces que hemos actuado y hemos dado quizás una mala impresión de aquellos que nos conocen que somos cristianos y que hemos actuado mal. Perdónanos. Ayúdanos a sentir una misma cosa, Señor, los unos por los otros, a caminar en esa unidad que nos mandas para lograr, Señor, el objetivo verdadero por el cual existimos como iglesia. En esta tarde, mi Dios amado, suplico por aquellos que quizás todavía no han hecho que tú seas el Señor de sus vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, esté amoldando esos corazones y que puedan recibir, Señor, que puedan recibir esa salvación que tú estás ofreciendo. Muchas gracias te damos, mi Dios amado. Muchas gracias. ¿Habrá alguien en esta tarde que le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Solamente levante su mano, yo quiero orar por usted. Déjeme decirle que es la mejor decisión que podemos hacer mientras estamos en este mundo.
Porque mientras hay vida hay esperanza, dice la Escritura. ¿Alguien quisiera cambiar su eternidad en esta tarde? Cambiar la eternidad es que la Escritura dice que el hombre ha sido condenado por su pecado, pero Dios está ofreciendo salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amado Dios, si hay alguien esta tarde, Señor, que quizás no se anima a levantar la mano por la situación que sea, pero que tú conoces los corazones, permítele, Padre Santo, poder reconocer que tú eres el único Dios verdadero y que quieres, Señor, la salvación del ser humano. Permite, Señor, que en ese corazón, en ese trono del corazón, solamente pueda sentarse Jesucristo. Bendito Dios, muchas gracias. Bendice cada actividad, Padre Santo, cada pensamiento, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, estén dirigidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.